¿Cómo están? Bien. ¿Y usted, profe? Bien, aquí estamos esperándolos a ustedes, porque todavía hay poquitos, hay 10 nada más conectados. De los 40 miembros del curso. Profe, yo no es por justificarlo, pero yo creo igual que se debe a todos los problemas que tenemos ahora, porque como estamos casi en el cierre del semestre, estamos con muchas pruebas y muchos exámenes. Perdón. Bueno, vamos a ver, porque no te escuché muy bien lo que dijiste. Si lo puedes decir de nuevo. Ah, sí, es que no Sí. es por justificar que los compañeros no entren, pero yo creo que también es porque estamos con muchas pruebas, como estamos al final del semestre. Ya. Es difícil porque ya están los exámenes y todo eso. Bueno, si tenemos posibilidad, les vamos a dar a los que se incorporaron, digamos, algún tiempo adicional para que estudien, digamos, porque hoy día vamos a terminar el último elemento que tenemos, que es fundamentalmente dentro de este primer grupo de derechos, que es el derecho a la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas. Por lo tanto, yo me daría por satisfecho si alcanzamos a terminar este contenido hoy día, digamos, y dentro de esa perspectiva les dejaríamos el tiempo libre que quedara después de terminar estos contenidos. Y la próxima semana iniciaríamos con el segundo grupo de derechos, que son los derechos de la seguridad jurídica, y partiríamos con la igualdad ante la ley. Bien, vamos por lo tanto a iniciar la sesión de hoy. Vamos por lo tanto a compartir pantalla, ¿cierto? Y vamos a poner inmediatamente el Power, ¿cierto? Que se trata, ¿cierto?, precisamente del derecho a la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas. Lo tienen en pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Bien, vamos a señalar que, como ocurre con muchos de los numerales del artículo 19 de la Constitución, ¿no?, en cada numeral no solo hay un derecho, ¿cierto?, sino que eventualmente pueden haber varios derechos, ¿cierto?, como ya lo vimos, por ejemplo, con el derecho a la vida, donde está también, ¿cierto?, la integridad física y psíquica de las personas, ¿cierto?, como lo vimos también con el derecho a la protección de la vida privada y de la honra de la persona y de su familia, ¿cierto?, que además de esos dos derechos, de acuerdo con la reforma de 2018, se agregó también la protección, ¿cierto?, de lo que es los datos privados, ¿cierto? Y así, digamos, por lo tanto, en este 19 número 5 también tenemos dos derechos: el derecho a la inviolabilidad del hogar y el derecho a las comunicaciones privadas. Por lo tanto, vamos a partir, ¿cierto?, como lo hemos hecho con todos los derechos, viendo cuáles son las fuentes, ¿cierto?, formales de este derecho. Y obviamente tenemos que partir con el propio artículo 19, número 5 de la Constitución, el cual nos señala que la inviolabilidad, ¿no es cierto?, que se asegura a todas las personas, ¿no es cierto?, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos, por una parte, la inviolabilidad del hogar,
y por otra parte la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Como ya decíamos en la sesión de ayer, ¿no?, nos vamos a encontrar que el artículo 19, número 4, que ya lo hemos analizado, más el 19, número 5, ¿cierto?, en definitiva, analizan todo lo que es el ámbito, ¿cierto?, de la privacidad, ¿cierto? En algunos casos, ¿cierto?, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, como lo hace el 19, número 4, que analiza la vida privada, ¿cierto? Por lo tanto, protege esa vida privada de las personas, protege a su vez la privacidad, ¿cierto?, de los datos, ¿cierto?, y al mismo tiempo también protege, ¿cierto?, lo que es la honra de la persona y su familia. Por lo tanto, hay dentro de esa perspectiva, ¿no es cierto?, una protección de derechos de la personalidad, ¿cierto?, que posibilita, por lo tanto, el desarrollo de la persona, ¿no es cierto?, en forma adecuada en el marco de una sociedad democrática. Y por otra parte, el 19, número 5, que es el que vamos a empezar a analizar, ¿cierto?, protege la inviolabilidad del hogar, que es el espacio, ¿cierto?, es el lugar dentro del cual, ¿cierto?, se desarrolla fundamentalmente la vida privada y la intimidad de las personas. Y por otra parte, ¿cierto?, también se protege, ¿cierto?, otro elemento, ¿cierto?, que es la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Estos dos elementos, por lo tanto, son los que va a proteger el 19, número 5 de la Constitución. Ahora, cabe señalar que el hogar, nos señala la misma disposición, solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse solo en los casos y en la forma que determine la ley, ¿cierto? Aquí tenemos, por lo tanto, en este 19, número 5, claramente, ¿cierto?, la reserva de ley, ¿cierto?, para establecer restricciones, ¿cierto?, a la inviolabilidad del hogar y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, ¿cierto? Y por lo tanto, ellos solo se pueden afectar, ¿cierto?, en los casos y formas que determine expresamente el legislador. Y obviamente tendríamos que señalar también, ¿cierto?, que debemos también tener presente lo que es la otra garantía normativa, ¿cierto?, de los derechos, que es que tampoco el legislador puede afectar el contenido esencial, ¿cierto?, de cada uno de estos dos derechos a los cuales hemos hecho alusión. A su vez, como también lo hemos hecho con cada uno de los derechos, hemos también considerado, ¿cierto?, las demás fuentes, ¿cierto?, que de alguna manera se refieren a atributos de estos derechos. Y en este sentido, digamos, tendremos en consideración también, por un lado, el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político de Naciones Unidas, en su artículo 17, y por otra parte, también la Convención Americana de Derechos Humanos. Refirámonos en primer lugar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fundamentalmente en el artículo 17 que se refiere a esta materia y cuyo párrafo primero determina que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su domicilio o en su correspondencia. Nótese que en este párrafo primero del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se utiliza un lenguaje, ¿cierto?, más clásico, ya que se habla fundamentalmente del domicilio, ¿cierto?,
y no del hogar, como lo hace el texto de la Constitución. Y a su vez se refiere a la correspondencia, ¿cierto?, que es un lenguaje también más clásico, más tradicional, y no a las comunicaciones privadas, como también, ¿cierto?, lo señala el texto de la Constitución en el 19, número 5. Podemos decir, en este sentido, por lo tanto, que el lenguaje utilizado por el texto de la Constitución, ¿cierto?, si bien se refiere, ¿cierto?, a las mismas materias, lo hace, ¿cierto?, con un lenguaje más moderno, con un lenguaje más contemporáneo desde esta perspectiva y desde también la dimensión de la cultura nacional en este sentido. Por otra parte, señalemos también el párrafo segundo de este artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el cual nos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la ley, por lo tanto a la protección del ordenamiento jurídico, ¿cierto?, contra esas injerencias que pudieran ser arbitrarias o ilegales, o en los ataques, ¿cierto?, tanto, ¿cierto?, al domicilio como a la correspondencia, ¿no es cierto?, de las personas. Señalado ello, podemos, por lo tanto, pasar a la siguiente fuente importante para nosotros, ¿cierto?, en lo que se refiere a la determinación de atributos y garantías, ¿cierto?, de este derecho que está contenido, o de este par de derechos que están contenidos en el artículo 19, número 5 de nuestra Constitución. En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos asegura y garantiza estos derechos en su artículo 11. Y allí nos señala, ¿cierto?, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su domicilio o en su correspondencia. Y el párrafo tercero nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y esos ataques, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, al domicilio o a las comunicaciones privadas o la correspondencia, como se refiere, ¿cierto?, fundamentalmente los dos tratados internacionales en esta materia, uno de Naciones Unidas y el otro en el ámbito americano. Señalado ello, podemos también, por otra parte, ¿cierto?, entrar al análisis, ¿cierto?, de estos derechos teniendo presente el primero de ellos, que es la protección del hogar. Y en este sentido, ¿cierto?, podemos decir que la protección del hogar es una protección de carácter instrumental, ¿cierto?, que protege los ámbitos en que normalmente las personas desarrollan su vida privada y su intimidad, ¿cierto? Es donde se desarrolla también la vida familiar, que es lo que permite, ¿cierto?, el desarrollo de la personalidad, ¿cierto?, de las personas a través de su desarrollo, ¿cierto?, emocional, psicológico, ¿cierto?, y al mismo tiempo donde se prepara a la persona para salir, ¿cierto?, a la vida, ¿cierto?, en sociedad. Esta disposición constitucional asegura, por lo tanto, y garantiza, ¿cierto?, ámbitos perfectamente delimitables y distinguibles, aunque estén estrechamente vinculados por su finalidad, que es la protección de la privacidad de la persona en determinados ámbitos instrumentales, como son, como ya hemos dicho,
por una parte, ¿cierto?, el hogar, y por otra parte, ¿cierto?, también la protección de las comunicaciones privadas. Para efectos pedagógicos, trataremos en forma separada el derecho a la inviolabilidad del hogar y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Ambos derechos, en este sentido, ¿cierto?, son autónomos, ¿cierto?, y desde este punto de vista, por lo tanto, pueden ser analizados en forma separada. Señalemos también dentro de esta perspectiva, para entrar ya al ámbito del derecho a la inviolabilidad del hogar, qué es lo que debemos entender por hogar, ¿cierto?, o domicilio, como se refieren los tratados internacionales en esta materia. El hogar, la morada o el domicilio constituyen así lo que es la prolongación espacial de la personalidad de los ocupantes de ella, ¿cierto? Por lo tanto, de los ocupantes del hogar o del domicilio. El hogar o domicilio es, por lo tanto, una unidad de espacio destinada a ser utilizada privativamente por una persona, por una familia o por un grupo de personas con poder de disposición sobre ese lugar, sobre ese hogar o ese domicilio. Y en forma tal de que dicho lugar viene a constituir como una extensión de la personalidad de sus ocupantes y donde ésta se manifiesta libremente en cualquiera de sus diferentes aspectos, ya sea en el aspecto familiar, ya sea en el aspecto profesional, ya sea en el aspecto cultural. Señalado ello, podemos también explicitar que la Constitución se refiere al hogar también como morada, al referirse a los derechos que pueden ser afectados, por ejemplo, durante el estado de sitio, en el artículo 43, inciso segundo, que nosotros ya analizamos, donde se precisa que se puede arrestar a las personas en sus propias moradas, ¿cierto? Cuando se usa aquí en el 43, número 2 de la Constitución, la expresión moradas, ¿cierto?, se está refiriendo fundamentalmente al hogar o al domicilio, o en los lugares que la ley determine y que no sean cárceles. Por lo tanto, tenemos aquí, ¿no?, el hecho de que la Constitución no solo utiliza el concepto hogar, sino que también utiliza en alguna de sus disposiciones, como en este 43, inciso segundo de la Constitución, ¿cierto?, el concepto de morada, que es equivalente en este sentido desde el punto de vista constitucional al concepto de hogar, ¿cierto?, y equivalente a su vez a lo que en el derecho internacional de los derechos humanos, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se denomina también domicilio. Señalado ello, podemos decir que necesitamos tener en consideración que los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes de conformidad con lo que dispone el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución, entre los cuales se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, utilizan, como ya lo hemos repetido, ¿cierto?, varias veces, la expresión domicilio y no la expresión hogar que utiliza nuestro texto constitucional, debiendo hacerlos nosotros esos conceptos homologables, vale decir, intercambiables, ¿cierto? Por lo tanto, pudiendo utilizarlos con el mismo sentido y alcance.
En este sentido, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, que hay un aforismo inglés que grafica precisamente la idea, ¿cierto?, de resguardo de la privacidad que implica, ¿cierto?, el hogar, ¿no? En este sentido, ese aforismo inglés dice: mi domicilio es mi castillo, ¿cierto? Para decir, es mi fortaleza, es donde yo puedo desarrollarme auténticamente, donde en definitiva puedo, ¿cierto?, ser, ¿cierto?, en este sentido, como realmente, ¿cierto?, me comporto, de manera que desarrollo mis relaciones con mi familia y con los demás seres que compartimos, ¿no es cierto?, ese hogar, ¿cierto?, que es esa fortaleza que me permite, por lo tanto, ¿cierto?, separar lo que es mi ámbito privado de lo que es el ámbito de la vida, ¿cierto?, en sociedad. Y por lo tanto, este hogar, este domicilio, que es el castillo, digamos, en este aforismo inglés, muestra, ¿cierto?, que es ese el lugar donde se resguarda la privacidad, ¿cierto?, de las personas. Agreguemos también, por otra parte, cuáles son los elementos que podemos denominar básicos que determinan la noción constitucional de hogar. En este sentido, podemos señalar que el primer elemento esencial que determina la noción constitucional de hogar es la existencia de un determinado espacio que se encuentra cerrado o parcialmente abierto, ¿cierto? Los lugares totalmente abiertos, ¿cierto?, al público, a quien pase por ahí, ¿cierto?, como por ejemplo son las iglesias, los templos, las galerías comerciales, las oficinas estatales, los comercios, ¿cierto?, destinados a la atención del público, los salones de ventas, entre otros, no forman parte, por lo tanto, del derecho a la inviolabilidad del hogar, ¿cierto? Por lo tanto, no tienen esa protección de la privacidad, ¿cierto?, de la vida de las personas que tiene el hogar o el domicilio, ¿cierto? Por lo tanto, el hogar es siempre un espacio que se encuentra cerrado o parcialmente abierto, en la medida en que obviamente puede tener un jardín, ¿cierto?, y ese jardín, ¿cierto?, en definitiva, estar abierto a la vista, ¿no es cierto?, de quienes pasan, ¿no es cierto?, por dicho sector. Segundo elemento que conforma la noción constitucional de hogar, ¿cierto? El segundo elemento es el destino que tiene dicho espacio físico, ¿cierto? Y ya sabemos que ese espacio físico, que es el hogar o el domicilio, ¿cierto?, está orientado, ¿cierto?, tiene como objetivo el desarrollo de la vida privada y las manifestaciones de la personalidad de quienes habitan, ¿cierto?, ese domicilio, ¿cierto?, o ese hogar. El tercer elemento que caracteriza la noción, ¿cierto?, de hogar o domicilio es que es irrelevante, ¿cierto?, el título jurídico que permite, ¿cierto?, el disfrute del hogar, ¿cierto?, con la única condición de que, en definitiva, quien lo ocupa lo haga legítimamente y al mismo tiempo protegido por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no importa si el hogar o el domicilio yo lo ocupo porque tengo un contrato de arrendamiento, o porque es de mi propiedad, ¿cierto?, o porque estoy en él gracias a un comodato o a un préstamo, ¿cierto?, de uso, ¿cierto?,
No importa, por lo tanto, el título jurídico. Lo que importa realmente, ¿no?, es que yo lo ocupe legítimamente, ¿no?, y al mismo tiempo esa ocupación legítima esté tutelada por el ordenamiento jurídico. Y el cuarto elemento, ¿no?, es que las personas estén en el disfrute actual de ese hogar o de ese domicilio. Lo que no se confunde con la presencia permanente del sujeto titular del derecho en ese lugar, ¿no? En este sentido, ¿no?, el hogar puede, ¿no?, estar eventualmente durante ciertos tiempos, ¿no?, no ocupado por el titular del mismo. Y por lo tanto, eso no daña ni afecta, ¿cierto?, el hecho de que ello sea su hogar y su domicilio. Señalados estos aspectos, por lo tanto, también tenemos que especificar que no forma parte de los elementos básicos o esenciales del hogar o del domicilio el que ese sea un ámbito físico estable, ¿no? Y por lo tanto, es posible que la ocupación de ese hogar o de ese domicilio, ¿no?, pueda, en definitiva, ¿cierto?, ser ocupado, ¿cierto?, de manera ocasional, ¿no? Y al mismo tiempo, también es irrelevante el número de personas que ocupan el hogar, ¿no? En este sentido, ¿no?, podemos decir que pueden ser pocas o muchas las personas que ocupan ese hogar o ese domicilio, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, eso es así en un convento, ¿no?, o en una clínica, ¿no?, en donde vamos a encontrar eventualmente a muchas personas. En cambio, ¿no?, en la perspectiva, ¿no?, normalmente de lo que es un hogar o domicilio, ¿cierto?, en forma clásica, ¿no?, vamos a encontrar que solamente en él está integrada generalmente una familia más restringida o más extensa, según sea la perspectiva, ¿cierto?, que estamos analizando. En este sentido, ¿no?, señalemos que estamos en una dimensión que debemos tener, por lo tanto, presente, ¿cierto?, en esta dimensión. Cabe también señalar que es necesario precisar que las oficinas profesionales, por ejemplo, la de un médico, la de un abogado, ¿no?, la de un psicólogo, etcétera, ¿no?, pueden llegar a constituir un ámbito de resguardo también de la privacidad en los casos que en ellas existan espacios que no están destinados a la atención del público, en que se resguardan, ¿cierto?, eventualmente secretos profesionales, lo que constituye uno de los fundamentos de la protección de esta disposición constitucional que es la inviolabilidad del hogar. Por lo tanto, aquellos espacios, ¿cierto?, incluso en oficinas profesionales, que estén cerradas al público, ¿cierto?, y donde se resguardan, ¿cierto?, antecedentes o documentos, ¿cierto?, que son parte de lo que es la dimensión, ¿cierto?, de privacidad, ¿cierto?, de protección, ¿cierto?, que en definitiva le brinda el respectivo profesional, ¿cierto? En definitiva, ¿cierto?, ese ámbito queda protegido como si fuera hogar o domicilio. Y así ocurre, por lo tanto,
con esas informaciones, esos datos o las fichas, ¿cierto?, en consultas médicas, en consultas jurídicas, entre otros, evitando la interferencia arbitraria, ya sea de la autoridad pública o de terceras personas, ¿cierto?, en ello, ¿cierto? Podemos decir que lo mismo ocurre, por ejemplo, con, ¿cierto?, el espacio físico que ocupan los jueces o los ministros dentro de un tribunal de justicia y que responden, ¿no es cierto?, no a lo que es la actividad, ¿cierto?, que desarrollan ellos, ¿no es cierto?, en el ejercicio de su función jurisdiccional, sino que son las oficinas privadas, ¿cierto?, que detenta cada uno de ellos dentro, ¿cierto?, de lo que son los tribunales de justicia y, por lo tanto, donde no puede entrar nadie que no tenga la autorización o el acuerdo, ¿cierto?, del correspondiente juez o, ¿cierto?, del correspondiente ministro, ¿cierto? Señalemos en esta perspectiva que la inviolabilidad del hogar, de la morada o del domicilio tutela, por lo tanto, cualquier espacio físico en que se despliega el ámbito de privacidad de la persona, con independencia de si ello ocurre en ese lugar en forma habitual, permanente o estable. En efecto, ella protege, por lo tanto, por ejemplo, el camarote de un barco o, ¿cierto?, de un tren si yo lo estoy ocupando, ¿cierto?, durante un periodo determinado de tiempo. Lo mismo ocurre con las habitaciones, ¿cierto?, eventualmente de un hotel o de una clínica o de un hospital. También, ¿cierto?, adquieren esta calidad también, ¿cierto?, de hogar, ¿cierto?, los remolques, ¿cierto?, que se usan habitualmente de vacaciones, ¿cierto?, para salir de vacaciones. También, ¿cierto?, en este sentido, todo lo que constituye habitaciones que no sean permanentes ni estables, pero que constituyen durante el periodo que se ocupan también un lugar de resguardo de la privacidad de las personas. En este caso también puede señalarse, por ejemplo, ¿cierto?, una casa de veraneo o de descanso, ¿cierto?, que también tenga eventualmente, ¿cierto?, una determinada persona, ¿cierto? Señalemos también que, por lo tanto, este hogar o domicilio, ¿cierto?, es esencialmente un lugar en que se preserva, ¿cierto?, la privacidad de las personas que lo ocupan. Por lo tanto, la inviolabilidad del hogar no protege los recintos privados en cuanto dominio o propiedad o cualquier otro derecho real, ni tampoco la posesión o la tenencia, sino que se protegen no por el título que la persona tenga sobre ese lugar, sino en cuanto representa un espacio físico que se quiere preservar por su especial naturaleza íntima y de privacidad de la vida de la persona. El derecho, por lo tanto, a la inviolabilidad del hogar no es susceptible, y tenemos que decirlo claramente, de patrimonialización, ni tampoco, ¿cierto?, es posible de instrumentalización para la defensa por parte de entidades mercantiles de sus intereses materiales. ¿Cierto? Señalado ello, podemos también explicitar, ¿cierto?, qué es lo que vamos a entender por derecho a la inviolabilidad del hogar, ¿no?
Y por lo tanto vamos a decir que el derecho a la inviolabilidad del hogar o del domicilio, como señalan los instrumentos internacionales, es el ejercicio de la facultad de las personas titulares de este derecho a una esfera de privacidad, como asimismo de autonomía física frente a las posibles invasiones externas en un lugar protegido, ¿cierto?, de la intromisión de terceros. Por lo tanto, el hogar, el domicilio, es un lugar que está protegido jurídicamente, ¿cierto?, de la posible intromisión de terceros, ¿cierto?, que en definitiva no pueden entrar o penetrar en él sin el consentimiento de quien es el titular de la inviolabilidad de dicho hogar, ¿cierto?, o domicilio. Señalemos también que de acuerdo con la delimitación del concepto de hogar, domicilio, morada y los elementos esenciales que ya hemos precisado, quedan fuera de su protección por regla general, por lo tanto, los jardines o los patios, salvo que constituyan una dependencia que se encuentre dentro del hogar. Las dependencias, ¿cierto?, contiguas a las viviendas, los corrales, los espacios comunes a conjuntos habitacionales, los lugares comunes de los edificios, tales como los pasillos, las escaleras, los ascensores, por lo tanto, no deben entenderse, ¿cierto?, como hogar, ¿cierto?, ni como domicilio, ¿cierto? Señalemos también, por otra parte, ¿cierto?, que hay una prohibición, ¿cierto?, de penetración directa o indirecta, ya sea en el hogar o en el domicilio. Por lo tanto, la inviolabilidad del hogar o del domicilio es de un contenido amplio e impone una extensa serie de garantías y de facultades en las que se comprenden las de dar o prohibir toda clase de invasiones, incluidas las que puedan realizarse sin penetración directa por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos, ¿cierto?, como pueden ser, en tal sentido, aparatos de escucha, aparatos que capten imágenes, etcétera, etcétera, ¿cierto?, en este planteamiento. A su vez, cuando hablamos de titularidad del derecho a la inviolabilidad del hogar, ¿cierto?, vamos a poder señalar que en el ámbito del hogar doméstico, ¿cierto?, la facultad de exclusión frente a los demás pertenece a todos los componentes que integran, ¿cierto?, esa familia, en cuanto ellos se encuentren domiciliados en ese espacio. Aun cuando la persona que ejerza, ¿cierto?, en esa familia la patria potestad detenta una posición de superioridad en relación con los otros miembros de la familia. Y en esta misma perspectiva, por lo tanto, lo que son, ¿cierto?, los dueños de casa, por decirlo así, los cónyuges, ¿cierto?, o la pareja, ¿cierto?, que constituyó allí su hogar, ¿cierto?, ambos disponen en dicho hogar, ¿cierto?, de la facultad de exclusión. Por lo tanto, ¿qué implica esta facultad de exclusión? Consiste en la facultad de impedir que terceros entren en ese hogar sin el consentimiento de quienes tienen, ¿cierto?, en este sentido, el ejercicio, ¿cierto?, de la potestad de exclusión al interior de dicho hogar. Señalemos también dentro de esta perspectiva que en caso de que exista conflicto, ¿cierto?, cuando existe una plurititularidad de derechos, ¿cierto?, la solución
es hacer prevalecer el derecho de exclusión. Por lo tanto, el jus prohibiendi, ¿cierto?, va a decir el derecho de prohibir el ingreso, ¿cierto?, el cual va a primar sobre el derecho de admisión, ¿cierto?, al hogar. Ya que parece obvio que la entrada al hogar o domicilio familiar de personas que no sean consentidas por uno de las personas, ¿cierto?, que ejerza la patria potestad dentro del mismo, ¿cierto?, vulnera su privacidad, lo que se muestra aún en los espacios comunes del hogar, ¿cierto? Por lo tanto, la interferencia señalada daña siempre el derecho al respeto de la privacidad de la persona que no ha otorgado el consentimiento para la entrada de terceros al hogar o al domicilio común, ¿cierto? Señalado ello, podemos también explicitar que un caso posible y normal también que puede darse es la convivencia de padres o hijos menores de edad, donde estos últimos tienen una capacidad limitada en virtud de estar bajo la patria potestad de los padres, por lo cual no pueden permitir la entrada de terceros cuando ha existido un veto, por lo tanto una prohibición determinada por los padres, ¿cierto?, a negar la entrada al hogar de terceras personas que no han sido expresamente autorizadas por ellos. Señalemos también dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, el caso de personas que se encuentran en una situación de precario dentro del domicilio, como pueden ser, por ejemplo, ¿cierto?, las asesoras del hogar, eventuales choferes, enfermeras, ¿cierto?, y otras personas acogidas por distintas razones en ese hogar. Todos ellos se encuentran, por lo tanto, limitados en sus capacidades en virtud de la dirección de la vida familiar que corresponde, por lo tanto, ¿cierto?, a quienes son los titulares, ¿cierto?, de ese hogar, respetando, por lo tanto, el personal de servicio, y en este sentido, este debe atenerse, ¿cierto?, a las directrices fijadas, ¿cierto?, por quienes tienen la titularidad, ¿cierto?, del derecho de disposición de dicho hogar. Agreguemos también dentro de esta perspectiva que el consentimiento para legitimar la intromisión en la privacidad del hogar o del domicilio debe ser a su vez expreso. Por lo tanto, debe ser, además de expreso, anterior a la entrada del tercero, sea este autoridad o funcionario público o un particular, sin existencia de fuerza, amedrentamiento o intimidación, conociendo a la persona que presta el conocimiento de que tiene eventual derecho a negar la autorización para la intromisión de esos terceros al interior del hogar. Estos son elementos, ¿cierto?, que tenemos que tener presentes, ¿cierto? Y por lo tanto, la determinación de si el consentimiento se ha entregado libremente o no para que un tercero penetre en el hogar o en el domicilio debe realizarse a través de un examen exhaustivo de todas las circunstancias que rodearon cada situación en concreto, para apreciar si existieron o no vicios que hayan afectado la libre decisión, la libre voluntad de la persona, especialmente si ella se encuentra eventualmente arrestada, detenida, ¿cierto?, o procesada. Señalado ello, podemos también explicitar
que en el caso de que uno de los moradores o cohabitantes, ¿cierto?, del hogar o del domicilio, ¿cierto?, en definitiva, entre sin la autorización del respectivo morador en sus habitaciones, ¿cierto?, personales dentro del domicilio común, no está en este sentido allanando la morada, ya que ella es común a todos sus habitantes, y el delito que podemos denominar de allanamiento de morada se produce solo cuando se entra en una morada ajena. Por lo tanto, no al propio hogar o al propio domicilio. En el caso, en análisis, solo puede invocarse en tal perspectiva la violación no del hogar, sino la violación del derecho a la privacidad o a la intimidad, ¿cierto?, que cada persona tiene en aquella habitación que a ella corresponde, ¿cierto?, y que está destinada precisamente a su ámbito de intimidad o de privacidad, ¿cierto? Por lo tanto, en este sentido, debemos distinguir claramente cuando se está afectando, ¿cierto?, el derecho a la vida privada o a la intimidad de la persona, o cuando se está afectando, ¿cierto?, la inviolabilidad del hogar, ¿cierto? Por lo tanto, hay que hacer la distinción correspondiente cuando corresponda. Por otra parte, vamos a encontrarnos también, ¿cierto?, y en esto debemos tenerlo presente, ¿cierto?, que como lo vimos inicialmente, al establecer la parte, ¿cierto?, introductoria a esta sesión, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, la inviolabilidad del hogar no es un derecho absoluto, como ningún otro derecho. Ya vimos que incluso el derecho a la vida tiene limitaciones, ¿cierto? Por lo tanto, también hay límites del derecho a la inviolabilidad del hogar. Y ya sabemos que estas limitaciones deben ser establecidas conforme al principio de reserva legal. Solo el legislador y no la administración pueden, en tal sentido, establecer limitaciones, ¿cierto?, a la inviolabilidad del hogar, ¿cierto? Y desde esta perspectiva, ¿cierto?, acordémonos, ¿cierto?, que el numeral quinto del artículo 19, en su segunda oración, determina que el hogar solo puede allanarse, ¿cierto? Por lo tanto, terceros pueden penetrar en el mismo, ¿cierto?, en los casos y en las formas determinadas por la ley, ¿cierto? Por lo tanto, será siempre la ley la que determine, ¿cierto?, las condiciones, los requisitos y las formalidades a través de las cuales se puede allanar, ¿cierto?, en este sentido, un domicilio o, ¿cierto?, el hogar, ¿cierto? Señalemos también dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, que solo el texto legal en casos determinados y excepcionales y con el cumplimiento de las garantías y formalidades correspondientes que impidan la arbitrariedad o el abuso, ¿cierto?, puede otorgar autorización, ¿cierto?, que además generalmente es brindada por los jueces, ¿cierto?, especialmente por los jueces de garantía en el ámbito penal, ¿cierto?, para posibilitar el ingreso al hogar sin consentimiento de los titulares, ¿cierto?, cuando se está investigando un determinado delito y donde se allana, ¿cierto?, un domicilio con el objeto, ¿cierto?, de investigar, ¿cierto?, la existencia de documentos o productos, ¿cierto?, que en definitiva son sujetos de la investigación criminal en tales casos, ¿cierto? Señalemos también de entre esta perspectiva, ¿cierto?,
de que las restricciones constitucionales referentes a la entrada y registro del hogar constituyen lo que se denominan intromisiones legalmente previstas, ocasionadas en virtud de una resolución judicial, o en el caso de la comisión de un delito flagrante o un estado de necesidad que persiguen fines constitucionalmente legítimos. Dichas limitaciones legales a la inviolabilidad del hogar deben ser, por lo tanto, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, ¿cierto? Y en este sentido, ya sabemos, ¿cierto?, que el principio de proporcionalidad va a determinar, ¿cierto?, en cada caso concreto si la limitación o restricción, ¿cierto?, de la inviolabilidad del hogar por el legislador, en definitiva, cumple con las condiciones de ser un medio adecuado a la finalidad constitucional que se está protegiendo, si además, ¿cierto?, es el medio, ¿cierto?, menos invasivo, ¿cierto?, y que menos afecte, ¿cierto?, el ejercicio del derecho, y al mismo tiempo, ¿cierto?, que en definitiva cause, ¿cierto?, un beneficio, ¿cierto?, más significativo que, ¿cierto?, lo que en definitiva, ¿cierto?, va a producir, ¿cierto?, como eventual, ¿cierto?, daño, ¿cierto?, o deterioro, ¿cierto?, respecto de quien va a sufrir, ¿cierto?, esa restricción en su derecho, ¿cierto? Por lo tanto, el principio, ¿cierto?, de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto, ¿cierto?, son elementos que siempre hay que evaluar para determinar si la restricción legal, ¿cierto?, en definitiva es legítima o no dentro de dicho ordenamiento jurídico. Y además, ¿cierto?, debemos también tener presente que aquí juega también la segunda garantía normativa de los derechos, que es de que, en definitiva, aun cuando la intervención del legislador, ¿cierto?, sea adecuada y necesaria, ¿cierto?, en ningún caso puede afectar el contenido esencial, ¿cierto?, del derecho. Agreguemos en tal perspectiva, ¿cierto?, que también hay alguna jurisprudencia sobre estos ámbitos del Tribunal Constitucional. Y así el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 389, en el considerando 22º de dicha sentencia, ¿no?, nos señala que el legislador, dentro de los límites y para las finalidades previstas en la Constitución, está habilitado en orden a dictar normas que regulen su ejercicio para que sea legítimo. Sin embargo, idénticamente claro es que para esta magistratura, que la ley no puede, sobre la base de una habilitación constitucional recién destacada, afectar en su esencia el contenido sustancial de ese derecho, como tampoco puede imponer condiciones o requisitos que impiden su libre ejercicio, ni privarlo de la debida tutela jurídica, como lo determina el artículo 19, número 26 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, las limitaciones y excepciones legales a la inviolabilidad del hogar se encuentran generalmente, ¿cierto?, en cuerpos legales, como por ejemplo es el Código de Procedimiento Penal o el Código Sanitario, entre otros cuerpos legales, los que habilitan precisamente a servicios inspectores, ¿cierto?, para, por ejemplo, ¿cierto?, entrar, ¿cierto?, a lugares donde se producen alimentos para determinar que se cumplan las normas de sanidad, ¿cierto?, tanto en la producción como en el expendio de los alimentos, para no afectar, ¿cierto?, la salud, ¿cierto?, de las
personas. Y a su vez, el Código de Procedimiento Penal va a determinar, ¿cierto?, en qué situaciones, ¿cierto?, se va a poder penetrar, ¿cierto?, y por lo tanto se va a poder ingresar a un determinado hogar o domicilio, ¿cierto?, con la autorización, ¿cierto?, del juez correspondiente. Tales limitaciones dicen relación con la facultad que tiene la autoridad judicial para decretar, como ya hemos señalado, allanamientos, registros, incautación de documentos, los cuales deben ser efectuados por los funcionarios policiales con las formalidades y con las condiciones que la misma ley determina. En el caso, a su vez, de entrada y registro del hogar, de la morada o del domicilio, este no puede tener otro objeto por parte de la acción investigadora y de registro y ocupación de determinadas piezas de convicción, la inspección ocular o la eventual detención de personas. El registro, por lo tanto, puede conceptualizarse como la búsqueda en el hogar, en el domicilio o la morada de determinadas personas, de determinadas cosas o hechos dignos de conocerse, por lo que un representante de la autoridad pública entra en él con el objeto de obtener vestigios o medios de prueba, el que en definitiva, ¿cierto?, puede, por lo tanto, embargar esos objetos, ¿cierto?, o incluso puede también detener a las personas, ¿cierto?, que se están buscando, ¿cierto?, en el proceso penal respectivo, ¿cierto? Podemos también señalar que el Código Procesal Penal, en su artículo 205, regula la entrada y registro en lugares cerrados, en los cuales se dispone la entrada y registro con consentimiento expreso del propietario o encargado del recinto o con autorización del juez. El mismo código, en su artículo 206, establece como excepción que la policía puede entrar en un lugar cerrado y registrarlo sin el consentimiento expreso de su propietario o encargado ni autorización judicial previa cuando existen llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el interior de ese lugar u otros signos evidentes indicaren que en el recinto se está cometiendo un determinado delito, ¿cierto? Y por lo tanto la fuerza policial entra en el mismo, ¿cierto?, para proteger, ¿cierto?, a las personas que están siendo objeto del respectivo delito. Señalemos también que otra limitación razonable de la inviolabilidad del hogar se encuentra en los casos de fuerza mayor, con el objeto de evitar un mal grave. En este sentido, la entrada en el hogar ajeno puede ocurrir para rescatar a personas que se encuentran atrapadas en caso de un incendio o de un terremoto, por ejemplo, ¿no?, y que en definitiva hay que ir en su auxilio, ¿no?, para salvarles la vida o la integridad de sus personas, o para ayudar eventualmente también, ante llamadas de auxilio, a apagar un incendio o auxiliar a personas que se encuentren heridas, ¿cierto?, al interior de un determinado hogar, ¿cierto?, lo cual es absolutamente razonable y adecuado, ¿cierto? Por lo tanto, también debemos preocuparnos, ¿cierto?, de que haya, ¿cierto?, en el allanamiento, en el registro de los hogares, ¿cierto?, requisitos de licitud, requisitos, por lo tanto, de adecuación al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el allanamiento o registro de un determinado hogar, de una determinada morada o domicilio, debe practicarse de un modo proporcional al fin perseguido.
y produciendo el menor daño posible al bien jurídico protegido. Si bien no existe un derecho a la no recepción jurisdiccional de las pruebas obtenidas violentando antijurídicamente la inviolabilidad del hogar, ello constituye, a su vez, una eventual vulneración del derecho al debido proceso. Por lo tanto, a una situación en que se produce una vulneración de garantías constitucionales, lo que convierte a esas pruebas obtenidas, ¿cierto?, ilegalmente, ¿cierto?, en pruebas ilícitas que por lo tanto no van a poder ser utilizadas en el proceso, ¿cierto? Señalemos también en este sentido que con esto terminamos el análisis, ¿cierto?, de la primera dimensión del 19 número 5, que se refiere a la inviolabilidad de las comunicaciones, perdón, a la inviolabilidad del hogar, ¿cierto? Y por lo tanto, luego de dejar un espacio para consultas, dudas o preguntas, nos tomaremos un descanso y entraremos al segundo derecho, que es la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Por lo tanto, quienes quieran hacer algún comentario, pregunta, duda sobre este contenido que ya hemos analizado, ¿no?, sobre la inviolabilidad del hogar, pueden hacer, y plantear las consideraciones que estimen convenientes. Se ofrece, por lo tanto, la palabra. Profesor. Gabriela. Sí. Deseaba saber a qué se refería esa parte del Power que decía el derecho a la inviolabilidad del hogar no es susceptible de patrimonialización ni su posible instrumentalización para la defensa por parte de entidades mercantiles de sus intereses materiales. Lo que estamos señalando a través de ello, ¿cierto?, y lo dijimos reiteradamente en la presentación, ¿cierto?, es de que en definitiva la inviolabilidad del hogar, ¿cierto?, es la inviolabilidad de aquel lugar en el cual, ¿cierto?, las personas concretan, ¿cierto?, las expresiones de su vida privada y de su intimidad, ¿cierto? Y dentro de esa perspectiva, ¿cierto?, el lugar interesa, ¿cierto?, en la medida en que la persona está haciendo un uso legítimo del mismo, donde al mismo tiempo, ¿cierto?, no interesa si ella lo está ocupando porque es propietaria del mismo, porque lo está arrendando, porque está, ¿cierto?, en cualquier situación jurídica respecto de ese lugar. Lo que importa, ¿no?, es que ella lo ocupe, ¿no?, fundamentalmente en forma legítima y al mismo tiempo para desarrollar, ¿no?, su vida privada, y por lo tanto tiene en este sentido, ¿cierto?, la posibilidad de excluir, ¿cierto?, la presencia de terceros, ¿no?, como también de que terceros intenten captar, ¿cierto?, esa intimidad o esa vida familiar a través de objetivos mecánicos, ¿cierto?, teleobjetivos o de cualquier otro medio, ¿cierto?, tecnológico que en definitiva se intente vulnerar, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, la inviolabilidad de ese hogar como espacio de desarrollo de la personalidad, de la intimidad, ¿cierto?, de las personas que se encuentran dentro del hogar. Por lo tanto, lo que interesa en la inviolabilidad del hogar no es el título jurídico a partir del cual, ¿no es cierto?, se ocupa ese lugar, sino fundamentalmente lo que se protege, ¿cierto?, es que ese es el espacio, ¿cierto?, físico donde se desarrolla, por lo tanto, la intimidad, ¿cierto?, la vida familiar y el desarrollo de la personalidad libre, ¿cierto?, de quienes, ¿cierto?, ocupan o desarrollan su vida en ese hogar. Gracias, profe. ¿Alguna otra
Pregunta, duda, comentario. Profesor, yo quedé con una duda. Sí, dime, Camila. En los casos, por ejemplo, de los hostales o las viviendas estudiantiles, ¿la morada correspondería a la habitación de esa persona o el hostal en general? Que esa parte como que no me quedó claro cuando se comparte una vivienda. Claro, cuando existe plurititularidad, ¿cierto?, sobre un determinado espacio, ¿cierto?, en ese caso estamos hablando fundamentalmente, por ejemplo, ¿cierto?, cuando tres estudiantes que no viven normalmente, ¿cierto?, en el lugar, ¿cierto?, lo arriendan fundamentalmente para, por ejemplo, durante el año académico, ¿cierto? Y en ese sentido, 2, 3 o 4 estudiantes se conciertan, ¿cierto?, para, en definitiva, vivir en el mismo, ¿cierto? En esa perspectiva vamos a tener que eso, para ellos, constituye un hogar, ¿cierto? Y por lo tanto, ellos tienen, por lo tanto, la legitimidad para impedir el ingreso de terceras personas, ¿cierto?, a ese hogar. Por lo tanto, si no hay consentimiento de ellos, ¿cierto?, nadie puede penetrar, ¿cierto?, en ese hogar, ¿cierto? Ahora, cuando estamos hablando de una residencia, ¿cierto?, de una pensión, etcétera, ¿cierto?, nos vamos a encontrar que en ese caso, ¿cierto?, quien, ¿cierto?, ha arrendado, ¿cierto?, una pieza, ¿cierto?, dentro de la misma, ¿cierto?, ella tendrá en tal sentido, ¿cierto?, la perspectiva de proteger, ¿cierto?, su vida privada y su intimidad en ese lugar que ella ha arrendado dentro, ¿cierto?, de lo que es esa pensión, ¿cierto?, o esa residencia, ¿cierto? Por lo tanto, ella dispone, ¿cierto?, de la posibilidad de excluir, ¿cierto?, la entrada de terceros que no podrán entrar, por lo tanto, allí sin el consentimiento, ¿cierto?, de quien está ocupando esa habitación, ¿cierto? Por lo tanto, obviamente, en este caso, esa persona solo tiene, ¿cierto?, la posibilidad de considerar hogar a esa habitación, pero obviamente no puede considerar habitación los lugares comunes de esa residencia, ya que son ocupados también por otras personas, ¿cierto?, que en definitiva tienen, por lo tanto, ¿cierto?, su hogar dentro de ese lugar. ¿Se entiende? Sí, ahora me quedó mucho más claro. Muchas gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bien, son 10 para las 11. Nos vamos a tomar 15 minutitos, digamos, para que descansen, estiren las piernas, ¿cierto? Y volvemos, por lo tanto, a las 11:05, ¿cierto?, para la segunda parte de esta sesión que se refiere, ¿cierto?, al análisis de lo que es la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Por lo tanto, quedan en libertad, ¿cierto?, durante estos 15 minutos, ¿cierto?, y nos volvemos a encontrar a las 11:05 de la mañana.